Hola, este es un ejercicio de física, es de cinemática, el cual dice, una pelota de 2 kilogramos de masa se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 20 metros por segundo. Esa rapidez es la rapidez inicial. Si demora 5 segundos en caer, la distancia recorrida por ella es. Entonces, podemos ordenar los datos. Acá nos da la alternativa. La alternativa A igual a 25 metros, B 70 metros, C 100 metros, D 125 metros y E 225 metros. Entonces podemos ordenar los datos para evitar confusiones y así se ve mejor, con mucho más claridad. Entonces nos da la masa que es de 2 kilogramos, la rapidez inicial 20 metros por segundo. Y acá quiero hacer énfasis. Nos dice rapidez. Entonces, no, cuando hablamos de velocidad es porque hay un vector, pero cuando hablamos de rapidez es escalar, ¿ya? Entonces, solamente es la magnitud escalar. Y es súper consistente porque como nos piden distancia, entonces distancia, rapidez y tiempo. Entonces, todo es escalar. Y tenemos el tiempo de caída que nos dan, que es de 5 segundos. Y queremos calcular la distancia final, la distancia con que llega la pelotita al suelo. Y tenemos que la aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. El valor real de la aceleración de gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero en este tipo de ejercicios tipo PTU, eh, para simplificar los cálculos siempre se hace con este valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Más que todo para ahorrar tiempo con los decimales. Y además que este dato debería ser conocido. O sea, no muchas veces lo van a especificar en la pregunta o lo van a decir así como considere la aceleración de gravedad igual a 10 metros por segundo, porque esto ya debería como asumir que es sabido. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Es un dibujo del problema, ¿ya? Entonces, acá hay una pelotita que está cayendo hacia abajo y esto actúa bajo una aceleración de gravedad. Y todos sabemos que la aceleración de gravedad va hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Uno cuando tiene un objeto en la mano y lo hace caer, siempre por la acción de la aceleración de gravedad, por efecto de la gravedad, va cayendo hacia abajo. Entonces, ahora que ya tenemos el dibujo del problema, antes de empezar a trabajar con cualquier ecuación, en los problemas de física tenemos que definir primero el sistema de referencia de esta forma, ¿ya? Esto lo vamos a correr un poquito para que quede el origen aquí, ya que estamos, la pelotita sale del origen, ¿ya? Y entonces vamos a definir positivo el eje X hacia la derecha y el eje Y positivo hacia abajo. Siempre se hace esto de forma conveniente porque, como dije anteriormente, la aceleración de gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Entonces, para tener consistencia de signos y no enredarnos con los signos y no salga un menos por ahí y tenga que, entonces siempre se define un sistema de referencia de forma conveniente, ¿ya? Como la pelotita está cayendo hacia abajo, entonces definimos el eje positivo y hacia abajo. No nos va a importar mucho lo que va a pasar en el eje X porque no, este es un lanzamiento vertical hacia abajo, entonces no hay movimiento en el eje X. Ahora,
Ya que definimos, acá le vamos a poner el origen como el 0. Ya que definimos el sistema de referencia a trabajar, tenemos que, por ecuación de cinemática en un lanzamiento vertical, es distancia, bueno, en todo caso es distancia final menos distancia inicial, pero como estamos definiendo el origen acá, justo cuando se lanza la pelotita hacia abajo, entonces la distancia inicial sería 0. Entonces, le voy a poner 0 al tiro. Y esto es igual a la rapidez inicial de sub 0 por el tiempo, y en este caso es el tiempo de caída. Acá en este caso, como el eje positivo y lo tenemos hacia abajo, entonces vamos a poner más, porque en el caso que hubiéramos definido el eje positivo hacia arriba, está como fallando un poco esto, ya bueno, si hubiéramos definido el eje positivo vertical hacia arriba, el eje Y, como positivo hacia arriba, entonces esto cambia y sería menos, ¿ya? Pero para no tener confusiones de signo ni nada de eso, mejor y ser consistente también con los cálculos, es por eso que definimos este eje conveniente. Entonces tenemos más un medio de la aceleración, y en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que es el tiempo de caída. ¿Ya? Ahora, reescribiendo esto, vamos a tener que la distancia final, o sea, la distancia recorrida por la pelotita hasta llegar al suelo, conocemos la rapidez inicial, que es 20 metros por segundo. Vamos a reemplazar los datos. 20 metros por segundo por el tiempo con que la pelota demora hasta llegar al suelo, que es 5 segundos, más un medio por la aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo. Aquí me falta poner un por. 10 metros por segundo al cuadrado. Y por el tiempo al cuadrado, que es 5 segundos al cuadrado. Ah, sí. Y esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, acá solamente nos queda por resolver nada más el ejercicio. Acá vamos a tener, y lo voy a hacer con otro color. Acá, si se dan cuenta, podemos simplificar esta unidad de medida que son los segundos. Y nos va a quedar 20 por 5, sería 100 metros. Y ahí estamos viendo que estamos haciendo el trabajo bien, porque la distancia se mide en metros. Y acá vamos a tener, voy a hacer paso a paso esto. Un medio por 10 metros al segundo cuadrado, metro por segundo al cuadrado, por 25
segundos al cuadrado. Entonces voy a correr un poco abajo. Entonces vamos a tener que la distancia final va a ser igual a 100 metros más. Acá 25 por 10 da 250 dividido en 2 es 125. ¿Y en qué unidad de medida estará? Acá tenemos segundos al cuadrado y segundos al cuadrado que se simplifica, entonces quedará en metros. Y de nuevo, acá hay consistencia en el cálculo porque estamos sumando metros con metros. No puede ser que se sumen metros con segundos, eso no se puede. Entonces vamos a tener que la distancia final va a ser igual a 225 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la letra E, 225 metros. Vamos a colocar una E grande. Eso sería el ejercicio de cinemática.